no puede concurrir a esta audiencia ni participar en este caso en razón de su nacionalidad y en virtud de lo dispuesto en el artículo pertinente del reglamento. También hago presente que el juez Roberto Caldas, por razones de fuerza mayor, no puede participar en esta audiencia. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de 2 presuntas víctimas, una testigo propuesta por el Estado y 3 peritos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Doy la palabra a la señora secretaria. Gracias, presidente. Antes de empezar, permítaseme dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May Macaulay, presidenta, Silvia Serrano Guzmán, asesora, Cristian González Chacón, asesor. Asimismo, doy la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, señoras y señores, Ruth Fierro Pineda, abogada del CEDEM, Gabino Gómez Escárcega, abogado del CEDEM, María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, abogada del CEDEM, presbítero Óscar Enríquez Pérez, abogado del CDHPN, y Cesario Tarín Valdés, abogado del CDHPN. De igual manera, doy la bienvenida a la representación del Estado mexicano, señores y señoras, Melquiades Morales Flores, embajador de México y agente, Alejandro Alday González, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y agente, Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y agente, Mariana Salazar Albornoz, coordinadora de Derecho Internacional Público, Consultoría Jurídica, Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Uriel Salas Segovia, director de casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Antonio Cruz Carrillo, jefe de Departamento de Casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosalinda Salinas Durán, directora general adjunta de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Viridiana Montserrat González Muñiz, subdirectora del área de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, General de Brigada de Justicia Militar Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Mayor Rogelio Gutiérrez, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Guillermo Fonseca Leal, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República, Miriam Heredia Certuche, directora general adjunta de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Antonio Pérez Bravo, coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Genaro Adrián Alzate Baena, fiscal coordinador mixto de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, Sergio Castro Guevara, agente del Ministerio Público especializado en litigación oral de la Fiscalía General de Chihuahua, y Óscar Francisco Holguín González, encargado de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Prensa de la Embajada de México. Los fotógrafos tienen 3 minutos para realizar sus fotografías, después de las cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala.
Gracias. Se informa a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos celulares está prohibido, por lo cual se les solicita apagar estos aparatos. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de su presentación ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará las declaraciones de las dos presuntas víctimas, de una testigo y 3 peritos. Los representantes y el Estado podrán interrogar a todos los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora secretaria adjunta. Corresponde ahora que la comisión haga uso de la palabra. Tiene el tiempo de 20 minutos que los puede distribuir como lo estime conveniente en las 2 intervenciones que tendrá en esta audiencia. En consecuencia, me es muy grato conceder la palabra a la señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y solicitarle que indiquen, por favor, la persona que representará en esta exposición a la comisión. Muchas gracias. Thank you, Honourable President and members of the court, honourable members of the court and the Secretariat. And I will be making the statement, the opening statement, on behalf of the Commission with your acquiescence. And if I may greet the illustrious representatives of the victims and the representatives of the illustrious state of Mexico. Thank you. I would now start. I'll just give a short introduction on the facts. Nitza Paola Alvarado Espinoza, I will be a bit slow with the names, Jose Angel Alvarado Herrera, and Rocio Irene Alvarado Reyes were forcibly disappeared on December 29, 2009 in the El Ejido Benito Juarez, Buenaventura, state of Chihuahua. I hope I got that right, by security agents of the Mexican state. And to date, their fate or whereabouts are still unknown. That day, Nitza Paola and Jose Angel were outside the house of a family member when they were scooped away by approximately 10 men in military uniforms who forced them into a private vehicle and took them to an unknown destination. Minutes later, Rocio Irene met the same fate. 10 persons in military uniforms burst into her home in the presence of her mother, siblings, and then a 2-year-old daughter, arrested her and forced her into a vehicle. Thereafter, the 3 disappeared persons were beneficiaries of precautionary measures of the Commission and are currently beneficiaries of provisional measures issued by this Honorable Court. Despite the respective protection measures, which required Mexico to undertake immediate and diligent searches for the victims, the state has not ascertained their whereabouts or fate, perpetuating their enforced disappearance to this day. More than 20 family members are also beneficiaries of precautionary measures issued by this Honorable Court. The Commission evaluated the facts in its merits report and concluded that this case presents all the elements of enforced disappearances. Among the most relevant proofs it took into account are: 1, the statements of eyewitnesses stating that the arrests were made by members of the Army. 2, those of several relatives who stated that when reporting the facts, state authorities informed them that their loved ones were being held at the 35th Infantry Battalion. 3,
the statements of several public officials who acknowledged that the victims were in state custody. 4, the reports of national bodies and international experts who found sufficient proof establishing the Army's participation. 5, and last, the contextual information and its links to the specific facts of this case. The enforced disappearance of the 3 victims remain in impunity. More than 8 years have elapsed since the 3 were forcibly taken, and the investigations have not yielded results or determined the whereabouts or their fate. On the contrary, the families have faced threats and harassment of the gravest severity. A number of them have been forced to move to other parts of Mexico or leave the country. These facts constitute additional violations of the American Convention against the rights of the relatives of the disappeared victims. The Commission submitted the present case to this Honorable Court because, notwithstanding that it granted the state additional time to comply with the recommendations issued in the merits report, the state made no progress. In fact, it reported no significant progress in the search for the 3 disappeared victims. Advances in the investigations were minimal, and it offered no concrete proposal for integral reparations for the victims. The Commission values the partial acknowledgement of international responsibility made by the illustrious state. However, it observes that the scope of its recognition is extremely limited. The central issues of the case remain in dispute, the main one being the classification of what happened to the victims as enforced disappearances. The Commission highlights that in this opening statement, the relevance of the context in which the enforced disappearances of the present case have been perpetuated, that is, the context of the Chihuahua joint operation. This operation commenced in 2008 with the express purpose of dismantling organized crime networks. It involved the deployment of thousands of members of the federal police and military, including a large contingent in the Ejido Benito Juarez. As the Honorable Court will hear throughout this hearing, serious violations of human rights have been documented in the implementation of this operation, including enforced disappearances. The Commission notes that this case is a reflection of a structural and ongoing situation of serious human rights violations, with alarming numbers of enforced disappearances in the context of security policies and the fight against organized crime in the illustrious state of Mexico, including the use of military forces in the work of law enforcement. In this regard, the present case not only constitutes the means of obtaining justice for the victims, but represents a crucial opportunity for this Honorable Court to establish non-repetition measures which take into account the ongoing context of enforced disappearances, and a context the state has failed to effectively address, and the ongoing implementation of militarized security measures which permit or even foster the continuation of grave human rights violations. Thank you. Gracias, señora Presidenta, por su presentación. Le solicito a la señora Secretaria Junta que tenga bien llamar a la primera declarante, tomar sus datos y realizar las peticiones pertinentes. Gracias, presidente. La señora María de Jesús Alvarado Espinosa. Buenos días. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. María de Jesús Alvarado Espinosa. Nacional. Nací en Culiacán, Sinaloa, nacionalidad mexicana, y residí en Estados Unidos. Gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa a la señora Alvarado que fue citada por la Corte para declarar sobre
los hechos que le constan relacionados con el caso, las consecuencias que las alegadas violaciones de derechos humanos han tenido en su vida privada y familiar, las acciones de búsqueda de sus familiares, la exigencia de justicia y los alegados actos de hostigamiento, amenazas y violencia en contra de su núcleo familiar. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos, a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Señora Secretaria Junta, buenos días, señora Alvarado. Buenos Corresponde ahora que otorgue la palabra a los representantes de las presuntas víctimas a los efectos de que procedan al interrogatorio pertinente. Rogaría que indicaran también, particularmente para los efectos de las grabaciones pertinentes, el nombre de la persona que hará el interrogatorio. Gracias, señor presidente. Alejandra Nuño del CEDEM. María de Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Nos podrías platicar qué es lo que sucedió el 29 de diciembre del 2009? Ese día yo, mi esposo y mis hijos nos encontrábamos en el ejido Benito Juárez, en casa de mis papás. También se encontraba mi hermana Nixa, desaparecida, y mis sobrinas, 3 hijas de Nixa. Estábamos ahí en la tarde dándole de cenar a mi papá cuando llega Obdulia Espinosa, esposa de José Ángel desaparecido, a casa de mi tío José Ángel, papá de José Ángel desaparecido, a avisar que el ejército se había llevado a Nixa y a José Ángel bajándolos de la camioneta. ¿Y qué haces? ¿Cómo te enteras tú de la desaparición de tus familiares? Porque la casa de mi tío José, padre de José Ángel, y la de mis papás están casi juntas, solo las separan 3 metros. Entonces llega mi tía, la mamá de José Ángel, y nos dice, llorando, asustada, que el ejército se acaba de llevar a Nixa y a José Ángel de casa de la mamá de Obdulia, los bajan de la camioneta, que a José Ángel lo habían golpeado y se los habían llevado. ¿Qué hiciste después de eso, María Jesús? Pues mi papá se puso muy alterado, ya había sufrido un infarto, se puso mal, al igual que mi tía, la mamá de José Ángel. Entonces, mi esposo, mi sobrina Mixi, hija de Nixa, y yo decidimos salir corriendo a la tienda más cercana a comprar una tarjeta para ponerle al teléfono y empezar a hablar con la familia, para empezar a preguntar qué era qué había pasado. Después de eso, ¿qué fueron las primeras acciones de búsqueda que hicieron ustedes? Pues nosotros la familia empezó a buscar alrededor del pueblo. Yo no pude porque llegamos, lo primero fue irme al lugar de los hechos, ver la camioneta de Nixa ahí. La camioneta tenía sangre en el fender del lado del copiloto, había sangre en las piedras, estaba la cachucha de José Ángel con sangre. Entonces yo buscaba las llaves de la camioneta porque yo decía, tengo que encontrarlas para tratar de también yo seguir al ejército, quitárselos. No pude, no estaban las llaves de la camioneta. Regreso nuevamente a mi casa con el resto de la familia. Y ya mi familia se encontraban otros familiares ya buscándolos. Las hijas de Nixa ya no estaban en casa con mis papás. Daisy y Nixa ya se habían ido con un amigo conocido del pueblo también a buscar a su mamá, a tratar de alcanzar al ejército para rescatar a los muchachos. Y al día siguiente empezó posteriormente ese mismo día por la madrugada, llegan a mi casa y dicen que policía del pueblo, y dice que van a llevarse la camioneta de Nixa, que viene policía ministerial de la Agencia Estatal de Nuevo Casas Grandes a llevarse la camioneta. Entonces yo voy a casa de mi tío José Ángel y le aviso a mi primo Jaime Alvarado que si puede ir él a ver qué está pasando, porque yo tenía que cuidar a los niños. Al día siguiente ya empezó todas estas denuncias. ¿Cuál fue la primera denuncia que presentaste? ¿Ante qué funcionario? Ante el Ministerio Público correspondiente en Buenaventura, Chihuahua, de nombre Aarón Enríquez Duarte. Acudimos Patricia Reyes y yo, Patricia, madre de Rocío, desaparecida. Cuando ponemos la denuncia con Aarón, él dice,
nos toma la denuncia y nos dice, no tengan pendientes, yo tengo conocimiento de que el ejército se los llevó, voy a girar un oficio a donde se encuentra la camioneta detenida y voy a girar otro oficio al cuartel, y en cuanto me pongan a sus familiares, tanto la camioneta a disposición, yo les aviso. ¿De ahí a dónde fueron ustedes? Regresamos nuevamente a la Agencia Estatal de Investigaciones. Nosotros queríamos que nos dijeran, porque ahí se encontraba la camioneta, que nos dijeran dónde estaban las personas, por qué tenían ellos la camioneta. Tú en la Agencia Estatal de Investigaciones te entrevistaste con un funcionario. ¿Recuerdas cuál era el nombre? Horacio Flores, Ministerio Público del Área de Homicidios. Nosotros pasábamos día y noche, dormíamos en los carros afuera de las instancias, como de la agencia estatal. Nuestro recorrido era de la ministerial al batallón militar, a la AFI, el Nuevo Casagrandes, a la Agencia Federal de Investigaciones, y no regresábamos a casa. Nosotros dormíamos en los carros con la esperanza de que nos dijeran algo, de ver si sacaban a nuestros familiares de ahí. El funcionario con que yo me entrevisto, yo creo que fue mucho la presión, porque yo decidí tomar fotos a la camioneta y hacerlo público en el diario de Nuevo Casagrandes y decir, esto está pasando, tienen la camioneta, los funcionarios dicen que no hay un acta levantada, que no hay cargos, que no me la pueden entregar. Yo llevaba los papeles del vehículo, yo acreditaba el vehículo porque era mío, estaba mi nombre, y aún así me decían, no te la podemos dar, el ejército la dejó aquí, nosotros no nos metemos con el ejército. Llega un momento que yo creo fue tanta presión, llega ese Ministerio Público, Horacio Flores. Cuando yo tomé las fotos que hice público, lo de la camioneta, ya no me permitían entrar. Pusieron un guardia afuera de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ese mismo guardia me quiso quitar mi teléfono y me dijo que yo no podía tomar fotografías, que me iba a meter presa. Yo no le di las fotografías, yo lo hice público. Pues ya no nos permitían entrar a todo el grupo de familias, porque éramos alrededor de 15 familiares los que andábamos buscando juntos. Y cuando llego ahí, pues ya él me dice que me pasa, y luego él me dice, mira, yo tengo conocimiento que fue el ejército, yo te voy a ayudar, pero yo necesito que tú no digas esto. Saca una hoja de máquina, un parte informativo, lo leo, dice que el ejército realizó un operativo en Ejido Benito Juárez, que ese operativo fue comandado por el Fego José Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería del Nuevo Casagrandes, y que se ordena la detención de las 3 personas, y vieran los nombres de Nixa Rocío y José Ángel Alvarado. Entonces yo digo, este nombre yo me lo aprendo, porque él es el que está ordenando el operativo en el que se detiene a mis familias. De ahí salimos, les digo a los demás, y nos vamos directos al cuartel militar. Al llegar al cuartel militar, me recibe un soldado y pues yo le hago saber que voy en busca de Luján Ruiz, porque es el que se llevó a mi familia. ¿Y qué te contesta ese soldado? Que le va a preguntar al coronel, que el coronel no se encuentra, pero primero me dice, pase, siéntese. Paso a la caseta de seguridad del cuartel, duro sentada ahí como media hora, porque recuerdo que el soldado me tomó mi nombre, mis datos, luego se fue caminando, está muy largo el trayecto de caminar hasta llegar a las instalaciones de ahí de la caseta, y todo ese tiempo me quedé ahí sentada esperando. Él regresa y me dice que el coronel no está, pero que cuando el coronel regrese, él le va a preguntar, que vuelva más tarde volvemos. Me dice que ya regresó el coronel, que ya le preguntó, pero que el coronel dice que ahí no es cárcel y que ellos no detienen personas. Después ustedes fueron a presentar una denuncia PGR con el licenciado Hoyos. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí, la siguiente denuncia fue en la Procuraduría General de la República, en Ciudad Juárez. Llegamos Patricia Reyes, madre de Rocío, y yo, y nos recibe el licenciado Durazo Hoyos, de la 7ª Agencia de Investigaciones en PGR. Entramos, le empezamos a relatar lo que había pasado, él nos pasa a su oficina, dice, siéntense, cuéntenme qué es lo que pasó. Empezamos, Pati, la mamá de Rocío, y yo a decirle al general pues, todo lo que había pasado, lo que yo habíamos hecho. Nos levanta la denuncia, pero yo recuerdo que estaba en la oficina de él y a un lado había un cubículo con 3 secretarias que trabajaban para él, y les dice el licenciado Durazo, señorita, comuníquese a la guarnición y pregunte por estas 3 personas, y le da el nombre de Nixa Rocío y José Ángel. Él regresa, se sienta ahí, luego nos dice a mí y a Patricia, síganme platicando, seguimos nosotros contándole ya todo lo que habíamos hecho, y llega otro momento que se levanta el licenciado Durazo y se permítanme, le dice, señorita, nuevamente la secretaria se comunicó a la guarnición, la señorita le dice, así es, licenciado,
Las personas se encuentran donde ellas dicen solo que una de las personas. Cuando él dice una de las personas, Patricia y yo pues dijimos, algo pasó con una de las personas, nos levantamos, nos fuimos hasta la oficina de las secretarias y el licenciado Durazo le dice a la secretaria así que se calle y luego dice, regresen a mi oficina y siéntense, ustedes no pueden estar aquí. Patricia y yo regresamos, nos sentamos en la oficina, pero nos decíamos, es que algo pasó, si están en la guarnición, algo pasó con uno de ellos. ¿Recuerdas qué día fue ese en la PGR? Recuerdo perfecto que fue un 6 de enero 2010. Después de eso, ustedes tuvieron una reunión con Pedro Loman. ¿Recuerdas esa reunión y quién es él? Era un general Loman, él estaba destacamentado en Palomas. Él nos dice, vamos a tener una reunión, si ustedes nunca han podido entrar al cuartel del 35 Batallón en Nueva Casas Grandes, hoy van a entrar. La reunión fue en el comedor del Batallón de Infantería en Nueva Casas Grandes. A esa reunión acudimos la licenciada Lucha Castro, Gabino Gómez, Obdulia Espinosa, esposa de José Ángel, desaparecido, Patricia Reyes, madre de Rocío, que desaparecida, y yo, y el general Loman empieza a decirnos que le cuentemos qué es lo que pasó, empezamos a contarle todo. Llega un punto en que empezamos a decir de la camioneta, que la camioneta estaba detenida ahí en la Agencia Estatal de Investigaciones, y él dice, ¿están dispuestos, alguien de aquí, 2 personas que estén dispuestos a acompañarme al lugar donde se encuentra la camioneta, a ir conmigo y con el convoy militar en nuestras trocas? Entonces la licenciada Lucha Castro y yo decimos, nosotras vamos con usted. Lucha Castro y yo nos subimos con los soldados en el convoy de Loman, y también iba otra camioneta, otra troca del ejército, pero ya de los verdes, del batallón de 35 Batallón. Llegamos y recuerdo que Lucha dijo que si podía tomar fotos y le dice el general Loman, sí, pero que no salgamos nosotros. Entonces Lucha Castro toma fotos. ¿De qué toma fotos, María Jesús? En su teléfono, y Lucha toma las fotos, les dice el general Loman a los militares del 35 Batallón, les dice, quiero que vean esta camioneta y que me digan todo lo relacionado con ella, lo que recuerden, cualquier cosa que sepan en relación a esta camioneta. Eso les dijo y ya llegó un momento que dice, vamos a regresar al batallón. En el trayecto que regresábamos al batallón, le pregunta al general Loman, porque iban adelante el general Loman en la primera cabina y atrás iba Lucha y yo en medio y llevamos un soldado de cada lado ahí con nosotras, y él le pregunta al general, ¿recordó algo al ver la camioneta? Y recuerdo que era teniente y le dice, sí, nosotros tuvimos esta camioneta, nosotros la teníamos en el cuartel y la pusimos a disposición aquí. Entonces, al llegar al cuartel, ahí se quedó un silencio, ya nadie habló. Cuando él dice, sí, nosotros tuvimos la camioneta, todos se quedaron serios, ya no hablamos nadie. Al llegar al batallón, pues nos bajamos de las camionetas y Lucha Castro le dice al teniente, le dice, disculpe, ¿cuál es su nombre? El que dijo que sí, que ellos habían tenido la camioneta, y él dice, mi nombre es Manuel Gutiérrez. Entonces Lucha me dice, apréndete este nombre. Y yo digo, yo esto me lo aprendo. Entonces yo sé que es Manuel Gutiérrez, teniente, quien dice que ellos sí tuvieron la camioneta. Regresamos nuevamente al comedor con las demás personas y pues ahí ya se termina la reunión. El general Loman nomás dijo, voy a investigar, voy a tratar de ayudarlos en todo esto. A mí me parece que hay muchos cabos sueltos, pero yo los voy a ayudar hasta donde yo pueda, porque pues el ejército es muy así, que no permite que nadie se meta con él. Dijo, si a mí me descubren, pues me van a sacar de la jugada, pero sí los voy a ayudar hasta donde yo pueda. Y así pasó. Días después fue relevado de su cargo el general y se perdió todo contacto con él. Al día siguiente tuvieron una reunión en la 5ª Zona Militar. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Esa reunión del 35 Batallón de Infanterías fue 8 de enero del 2010. El 9 de enero, al día siguiente, teníamos una reunión con gente de la Sedena. Vino Carlos Sergio López Rubalcaba, estaba Felipe Jesús Espitia, general que comandaba el operativo conjunto en Chihuahua, que era el operativo comandado por los militares. En ese entonces estaba militarizado Juárez, todo el estado de Chihuahua. Estaba el Fego José Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería, y estaba otro militar de apellido Guillén, de la 5ª Zona Militar de Chihuahua. Nosotros decidimos a esa reunión asistir solo mujeres,
porque decíamos que para proteger a los demás hombres de la familia, porque para los hombres era como más riesgoso porque era el ejército, eso pensábamos nosotros. Al llegar a esa reunión empieza hablando Carlos Sergio López Rubalcaba de Sedena y está dando una introducción de por qué se había llevado esa reunión. Entonces el general Felipe Jesús Espitia empieza a pasarnos unos folders, saca un folder con unas fotografías y dice, quiero que vean estas fotografías. Eran fotografías del ejército levantando a personas. Y luego él dice, el ejército se viste como nosotros. Si pudieron ver las fotografías, traen uniformes, parecen militares, pero no somos nosotros. Es el crimen que se viste como nosotros. Entonces yo le digo, no, es que aquí no fue el crimen, aquí fueron ustedes. Entonces Espitia le dice a Luján Ruiz, le dice, ¿qué tienes que decir a esto? Y el coronel Luján Ruiz dice, según usted, dice, nosotros tenemos mucho tiempo que no hacemos operativos en el ejido Benito Juárez. Nosotros tenemos mucho tiempo que no vamos a ese poblado. Entonces yo le digo, no, ustedes estaban en ese pueblo, ustedes estaban hospedados en un hotel llamado Los Arcos, ustedes patrullaban las casas del pueblo. Y luego él dice, y según tú, ¿de quién es ese hotel donde estábamos? Y luego le digo, ese hotel, pues para mí, antes de que usted llegara, era del crimen organizado. Pero usted llegó con sus soldados se hospedaron ahí y ustedes usaban el hotel como si fuera de ustedes. Entonces él me dice, no, nosotros estamos preparados para acampar, nosotros no podemos estar en domicilios particulares. Yo le digo, no, ustedes estaban en ese hotel, ustedes patrullaban las casas del pueblo, porque todo el pueblo lo sabe, porque todo el pueblo los veíamos, porque el ejército le quitaba vehículos a la gente del mismo poblado y luego se paseaba en ellos por todo el pueblo. Entonces él se quedaba callado, llegó un momento en que él ya no pudo seguir hablando y Espitia también le dice que ya, que es todo, le dice ya con esto. Y ya piden ellos 5 minutos que se van a retirar, se levantan todos los militares, los que estaban ahí, regresan, sacan un folder y dicen, lo que tenemos que decir en base a esto es que Nitza Paola y José Ángel tienen antecedentes penales por robo de vehículos. Y dice, y María de Jesús Alvarado Espinosa tiene antecedentes penales por robo a casa habitación. Cuando hacen eso, a mí me da mucho coraje. Lo menos que yo esperaba era que me dijeran, vamos a buscar, vamos a hacer algo, vamos a investigar, vamos a buscar a tu familia. No, o sea, me acusaron de que había robado a casa habitación, de tener antecedentes penales. Fue tanto mi coraje que yo recuerdo que me levanté y me paré frente a ellos y yo le dije, yo no estoy aquí para que usted me investigue a mí. Yo puedo ser ratera, lo que usted quiera, no lo soy, le digo. Pero yo estoy aquí para que usted busque a mi familia, para que usted haga su trabajo, no para que usted me diga que me va a meter presa. Entonces yo ya andaba buscando trabajo en Ciudad Juárez, yo ya traía una carta de no antecedentes, yo recuerdo que le aviento la carta de no antecedentes y le digo, y dígame de qué años son, porque yo tengo una carta donde yo nunca he robado nada. Entonces ellos se quedan callados, Lucha Castro le da mucha coraje, dice, Lucha empieza a escribir, dice, tiene que haber un antecedente de esto, porque no había minuta, todavía no teníamos conocimiento, no hacíamos minutas de reuniones. Lucha escribe lo que pasó y les dice, y quiero que me firmen. Nadie quiso firmar, el único que firmó ese papel fue Carlos Sergio López Rubalcaba de Sedena. María Jesús, tenemos poco tiempo, entonces ¿nos puedes decir, solo enunciar los lugares a los que se ha tenido que desplazar tu familia y dónde residen actualmente? Pues en base a todas estas denuncias fuimos amenazados, hostigados y vivimos en Cuernavaca, luego en Hermosillo, Sonora, cambiamos de estado, luego otra vez a Chihuahua y luego finalmente en 2013 pedimos asilo político a Estados Unidos. Hubo una reunión a las que les convocaron a las familias en la 5ª Zona Militar, varios integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con sus familiares. ¿Tú recuerdas esa reunión y qué es lo que les ofrecieron? En esa reunión viene Sedena, porque en 2011 salió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se acredita la responsabilidad de mirar al Ejército, al Estado y a Policía Federal, el Estado la acepta, la Sedena acepta esa recomendación, y dice efectivamente el Procurador de Justicia Militar, hubo participación de nuestros elementos, y en esa reunión viene Sedena a dar una compensación económica en efectivo directamente a las víctimas, a los hijos de las víctimas.
¿Qué has tenido que hacer tú para estar aquí en la Corte Interamericana? Yo he tenido que… Yo me encontraba por asilo político en Estados Unidos, 5 años pidiendo asilo. Migración niega mi permiso y me dice, o es tu asilo o es estar en esa corte, porque no regresas a Estados Unidos. Entonces yo digo, me voy a la corte, pierdo el asilo. Ahorita yo estoy aquí, mis hijos se quedaron solos en Estados Unidos. Ahorita yo no sé a dónde voy a volver. Mi miedo es volver a México, y más después de esta corte. Y finalmente, ¿qué le pides tú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues que este caso no quede impune, ha sido una lucha de 8 años, que no quede eso como un solo caso más desaparecido. Yo quiero que sean castigados los responsables. Hasta este momento el gobierno sigue protegiendo a los criminales, sigue protegiendo a los que hicieron esto. El gobierno no quiere hacer su trabajo, no ha respondido en lo más mínimo, ni siquiera ha permitido que entremos a tomarle la declaración a Luján de dónde dejó a mi familia. Entonces yo le pido a la Corte que obligue al Estado mexicano, que obligue a México a que diga la verdad, a que nos digan dónde están, qué hicieron con ellos, porque eso ha sido este caminar, esta lucha de 8 años, la exigencia de la verdad y la justicia. Y estoy aquí no solo por mi familia, sino por todos los casos de desaparecidos, porque este caso es el que le da voz a esos rostros, a esas familias. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias a los representantes. Corresponde ahora otorgar la palabra a la representación del Estado, solicitando que tengan a bien indicar la persona que procederá al interrogatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, sus señorías, honorable Corte. Mi nombre es Erasmo Lara Cabrera, soy director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Honorables representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e ilustres representantes, y por supuesto, doña María de Jesús Alvarado Espinosa, me presento otra vez, soy Erasmo Lara, director general de Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana. Primero que nada quisiera reconocer con todo respeto su presencia en esta audiencia y por supuesto entender por lo que está pasando. Quisiera muy brevemente hacer un par de preguntas muy sencillas, nada más para aclarar algunos puntos, si me lo permiten. En primer lugar, usted nos relató cómo es que se enteró de los hechos. ¿Nos podría usted confirmar si usted presenció personalmente los hechos del 29 de diciembre de 2009? No, yo no estuve presente cuando se los llevaron. Yo me enteré cuando Obdulia llega a avisar a casa de mis tíos. Muchas gracias. Una segunda pregunta. Usted relata su encuentro con un funcionario llamado Aarón Enríquez. La pregunta que le haría con todo respeto, una vez más, ¿conoce usted las declaraciones de este funcionario, Aarón Enríquez, sobre el hecho que no le constaba que hubieran sido personal militar que se hubiera llevado a los familiares? No, no las conozco, pero es algo que ha hecho siempre el Estado, negar todo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta también muy específica. ¿Usted presenció el aseguramiento de la camioneta propiedad de Nitza Paola Alvarado Espinosa momentos posteriores a la desaparición? No. La siguiente, ¿cómo es que conoce sobre las circunstancias en que se llevó a cabo este aseguramiento de la camioneta de doña Nitza Porque Paola? cuando llegan a avisarme, yo le aviso a Jaime Alvarado, hermano de José Ángel. Jaime Alvarado va, Jaime regresa y le digo, ¿qué pasó con mi troca? Porque pues era mía, estaba mi nombre. Y él me dice, no, pues yo les dije que no se la llevaran, que por qué se la llevaron. Y entonces le digo, ¿y quién se la llevó? Y Jaime me dice, era un ministerio público de nombre Oscar Arias. Entonces yo me aprendí ese nombre y yo supe que él fue el que se la llevó. Muy bien. Otra pregunta y ya voy a concluir con su permiso. ¿Qué le comentó doña Obdulia Espinosa Beltrán en cuanto a quienes llevaron a cabo el aseguramiento de esta camioneta propiedad de doña Nitza Paola? Obdulia dice que fueron alrededor de 8 o 10 militares. Llegan y bajan a Nitza del cabello, la jalan. José Ángel les dice que por qué hacen eso, que la dejen, intenta defenderla y el ejército empieza a golpear a José Ángel.
A Obdulia y a sus hijos los encierran en su casa y se para un militar en la puerta y les dice que no salgan. Eso es lo que ella me contó. No, gracias. Me refería específicamente al aseguramiento de la camioneta. ¿Cómo es que se entera de qué autoridades aseguran esta camioneta, de qué corporación pertenecían? ¿Qué le dijo doña Obdulia? No, doña Obdulia no me dijo, a mí me dijo Jaime. Me dijo Jaime. Recuerdo que Jaime me dijo. Entonces, ¿tiene usted conocimiento sobre la declaración vertida por doña Obdulia Espinosa Beltrán sobre el aseguramiento de esta camioneta? Ella solo dijo que se la llevaron, que ella estaba ahí cuando se la llevaron. Jaime se presenta a la comandancia del pueblo, que fue cuando ya avisaron en mi casa que se la iban a llevar. Pero ella no le dijo quién se la habría llevado la camioneta. No. Bueno, le agradezco muchísimo sus respuestas y una vez más nuestro reconocimiento con mucho gusto. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a la representación del Estado. Procede ahora que los señores jueces, si lo desean, formulen las preguntas del caso. En primer lugar, le pregunto al juez Patricio Pazmiño si desea hacer alguna pregunta a la declarante. Sí, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días, señora. Buenos días. Un particular reconocimiento a su presencia aquí de parte de este juez. Gracias. ¿Fuera posible que usted, en sus palabras, me pueda describir, porque me voy a referir luego a los hechos, pero cuál era la situación en el pueblo, en la zona, en la región, en la época en que se da estos hechos? ¿Por qué estaba interviniendo o por qué era la presencia en las calles del ejército? ¿Por qué había presencia militar? ¿Había confrontación? ¿Había delincuencia? ¿Cuál era la situación en el pueblo y en la región por la que los militares tendrían usualmente que estaban en las calles, usted ha dicho? ¿Qué pasaba en el pueblo y en las zonas? En la zona. Bueno, en ese entonces, pues el estado de Chihuahua se encontraba totalmente militarizado por el operativo conjunto Chihuahua. Pero en el pueblo, específicamente, a finales de octubre del 2009, antes de llegar al pueblo, casi al llegar a la entrada de Ejido Benito Juárez, fueron asesinados unos federales de alto rango por el crimen organizado. El crimen organizado asesina a 3 federales de alto rango. En cuanto a eso, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, despliega todas las Fuerzas Armadas en el pueblo. Entonces llega el ejército, se hospeda en el pueblo, patrullaban las calles, se empiezan a dar levantones, empiezan a torturar gente. Yo recuerdo haber visto los helicópteros de los militares, volaban así muy bajito el pueblo con la puerta abierta y ellos andaban sentados así con los pies abajo. Y ese era, en base a eso estaba el pueblo lleno de militares. ¿Operativo, cómo dijo que se llamaba? Operativo Conjunto Chihuahua. Ese era el marco, entonces. Sí, pero en todo el estado de todo el Chihuahua. estado. Sí, Era comandado por el general Felipe Jesús Espitia. Y la muerte de estos 3 altos oficiales de la Sí, PGR. en base a eso se llena el pueblo de militares. ¿Y qué tiempo duró esta situación o se mantiene hasta ahora? ¿Cómo está la situación ahí? Pues así duró mucho tiempo y todavía hay presencia militar en el pueblo. No es tan permanente, pero sí van y vienen. Cuando dice militares, del ejército específicamente. Sí, es el ejército. Ya, muy bien. Ya referido a los hechos particulares, su hermana, Nisa Paola, antes de la desaparición, ¿le comentó a usted o al entorno, a la familia, alguna situación de amenaza, algún incidente que esté relacionado con su detención? ¿Se vio perseguida? Es decir, ¿hubo alguna razón aparente que pueda justificar el que la hayan detenido? ¿Participaba en grupos políticos, en activismo social? No, Nixa no participaba en activismo ni en ningún grupo. Nunca me mencionó nada. Solo pasó algo que como 7, 8 días antes de que se diera esto, estaban ahí en mi casa, yo recuerdo, ahí estaba yo, estaba mi papá arreglando su troca
y llegó José Ángel y le estaba ayudando a mi papá a arreglar la troca. Entonces llegan los soldados en el camión ese largo que usan ellos, el ejército, de esos de redil, así que tienen así como lona arriba. Llega el ejército ahí a mi casa y le dice a José Ángel que llevaban un fierro ellos, y le dice a José Ángel que si les puede ayudar como a aflojar ese fierro, una tuerca, y José Ángel les dice pues que él no tiene la herramienta y les dice dónde está un taller para que vayan a ese taller. Eso fue lo único que ves que yo veo que el ejército llega a mi casa antes de la desaparición. Y Nitza Paola nunca comentó ni dijo nada a que haya sido detenida, preguntada o ha hecho seguimiento a ella, nada. Antes de la desaparición no, pero el 3 de febrero del 2010 Nixa logra hacer una llamada. Ya luego de. Luego de. Ya luego de eso vamos a preguntar. Luego de. Consta en el expediente, y usted lo ha vuelto a señalar ahora, que en las dos dependencias en las que se presentaron a declarar o a denunciar, tanto el 31 de diciembre como el 6 de enero, siempre se hacían referencia que probablemente se encontraban estas personas en el 35 Batallón y en la guarnición militar. Esto de guarnición militar se repite. Al decir 35 Batallón, ¿es lo mismo que guarnición militar o es otra, o es dentro del Batallón 35? Yo creo que es dentro del Batallón 35. ¿No conoce usted eso? ¿No sabe? No sé. Y cuando fueron al batallón, ¿no les hicieron conocer cuál era esta guarnición militar? No. ¿O se referían? Yo creo que era la misma. Era lo mismo. Sí. No era algo diferente. ¿Conoce cuál es la situación en qué situación quedó el coronel Luján Ruiz? ¿Conoce algo? ¿Qué pasó? En 2012 yo vivía en Hermosillo. Yo siempre busco en internet y me meto y busco, y yo siempre traté de buscar, y yo leo una nota publicada en el diario Reforma que dice que Luján Ruiz es detenido porque ordena quemar vivos a 2 soldados desertores del batallón. Entonces yo leo esa nota y digo, él es el mismo que desapareció a mi familia, él es el mismo que ordenó el operativo en el que se detuvo a mi familia, él es el mismo. Entonces en esa nota dice que Luján Ruiz ha sido detenido, y después yo seguía buscando y dice que Luján Ruiz está preso, culpable de eso, y es el mismo que yo le he pedido al Estado que permitan que Luján Ruiz, que nos permitan tomarle la declaración, que Luján Ruiz diga dónde dejó a mi familia, porque por el caso Alvarado hasta ahorita Luján Ruiz es intocable. El Estado no permite que nosotros le interroguemos sobre lo de mi familia. ¿Y no conoce cuál es la situación de él ahora? ¿Él está detenido? ¿Está bajo juicio? ¿No conoce? No conozco. ¿Y del teniente Manuel Gutiérrez también conoció qué pasó con él? No, ya. ¿Fue investigado? Lo único que tengo y que sigo guardando es una fotografía en la que él sale. En las fotografías que tomó Lucha Castro, ahí está ¿Y él. está incorporada esa foto en el expediente? No lo sé. ¿Usted nunca la presentó? ¿No la ingresaron cuando presentaban las denuncias? Pues yo la tengo y creo que también debe estar ahí. Ya. ¿Y conoció entonces usted que después de este proceso de las denuncias de ustedes, se iniciaron varios procesos administrativos, judiciales? Sí. Como familiar de una de las víctimas o probables víctimas, ¿cuál es su opinión respecto de los procesos judiciales o administrativos, tanto fuera o dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué siente? ¿Qué ha pasado? ¿Cree que ha habido algún resultado? ¿Hay alguna determinación de responsables? ¿Qué piensa usted de eso? Pues no han hecho nada, ni siquiera han hecho una investigación, ni siquiera nos han dicho vamos a buscarlos, creemos en ti, no. En todo momento las autoridades se mostraron indolentes. Ellos siempre han decidido el ejército no es, pero no hacen nada para demostrarlo, ni siquiera hacen nada para decirnos dónde están. Al contrario, eran las amenazas, el hostigamiento. ¿Pero han asistido a diligencias? ¿Les han convocado a dar testimonio o a receptar declaraciones a ustedes? Pues teníamos reuniones muy seguido con el Estado, pero ellos nunca traían nada.
Pero no le citaron a un tribunal, ante un juez, ante una autoridad que esté investigando esto. ¿Ustedes no han comparecido judicialmente a declarar? No, son todas las denuncias, solo lo que yo he hecho, lo ahí que está en el expediente. Nunca más les invitaron o les llamaron a declarar formalmente, quiero decir. No, de hecho ahorita es primera vez que yo estoy ante un juez. Ya. Como acaba de usted mismo informar, le han negado, ya está negado su regreso a Estados Unidos. Así es. ¿Y dónde, cómo va a vivir? No lo sé. ¿Qué le pide a esta Corte y al Estado en esta situación en la que usted vive? Pues a esta corte le pido que me ayude a hablar con las autoridades de migración para ver si es posible mi regreso. Y al Estado, pues, que cumplan con su trabajo, que en base a que me ayuden, tengo miedo por parte del Estado. Su ayuda siempre ellos ofrecían cámaras de seguridad, teléfonos y que ellos los pagaban, o guardaespaldas, eso a mí no me ayuda. Entonces. Y por último, usted hizo referencia a que hubo un acto de compensación económica por parte de un organismo público. ¿Puede explicarnos de qué se trata esto? ¿Cuál fue el organismo? ¿Qué les entregaron? ¿Qué firmaron? ¿De qué se trata esta compensación? Esa compensación se trata, el organismo que la da es la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, porque se hace una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos saca una recomendación, que es la número 43/2011. En 2011 sale esa recomendación de la CNDH, entonces se le atribuye la responsabilidad al Estado, a los militares y a la Policía Federal. Yo recuerdo que tuvimos reuniones en la Ciudad de México con la Policía Federal, en ese entonces era García Luna, el de la Policía Federal. Ellos no aceptan la recomendación, pero sin embargo cuando tuvimos la reunión en la Secretaría de la Defensa Nacional con el Procurador de Justicia Militar, que es el que nos recibe, él sí acepta la recomendación y él empieza esa reunión diciendo, pues, hay una recomendación, aquí dice que hubo participación de militares, de nuestros soldados, pues yo quiero decirles que efectivamente sí hubo participación, pero esto no quiere decir que todos los soldados son iguales, también tenemos elementos buenos, y así empieza esa reunión, recuerdo, y pues ellos terminan aceptando esta recomendación de la CNDH, y en base a eso se da esta compensación. Después habla SEDENA y dice que va a dar una compensación económica a los hijos de las víctimas. ¿Y les dieron la compensación? Sí, se llevó a cabo esa reunión en la 5ª Zona Militar en la ciudad de Chihuahua y se les da esa compensación en efectivo a cada uno de las víctimas, de los hijos. ¿Ustedes recibieron esa compensación? En el caso de Nixa, sí, la recibió mi papá porque tenía que ser alguien mayor de edad, las niñas eran menores, fue mi padre el que la recibe, hay un recibo. En el caso de Rocío, pues fue Patricia Reyes, madre de Rocío, y en el caso de José Ángel fue Obdulia Espinosa, la esposa de José Ángel. ¿Y no firmaron ningún documento a cambio de esa compensación? ¿Alguna obligación que asumieron ustedes al recibir esa compensación? Nada más firmaron un documento de recibido, que esa compensación se daba porque pues la SEDENA estaba aceptando la recomendación de la CNDH en la que se le atribuía la responsabilidad a los militares. Sí hay un recibo firmado de esa compensación. Nuevamente le agradezco su comparecencia. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, juez Pazmiño. Le pregunto seguidamente al juez Zaffaroni si desea hacer alguna pregunta a la declarante. Señor, ante todo, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. ¿Los muertos que hubo como antecedente de esa intervención militar eran de la Policía Federal o del Ejército? Eran de la Policía Federal. La Policía Federal.
¿Escuchó usted alguna versión acerca de esas muertes en el pueblo? ¿Circulaba alguna versión acerca de qué se había producido? Pues decían que era el crimen organizado el que los había asesinado. Perfecto. Señora, con posterioridad, usted dijo en un momento dado que una familiar suya logró hacer una llamada telefónica. Así es, mi hermana Nixa, desaparecida. La desaparición fue los primeros días de enero y esa llamada telefónica fue en el mes de febrero. Así es, la desaparición fue el 29 de diciembre y Nixa logra hablar el 3 de febrero del 2010 a las 5:30 de la tarde. ¿Y con quién se comunica? Se comunica con la señora Juana Bustamante Ramos, ejido Benito Juárez. Ella es una amiga de la familia, ella vivió muchos años con nosotros y es la madre de bautismo, de la madrina de bautismo de las hijas de Nixa. ¿Y qué le dice en esa llamada telefónica? Ella dice que Nixa le dice, búsquenme, sigo viva, sáquenme de aquí, no sé dónde estoy. Nixa lloraba, pedía que la buscáramos. Se hizo un rastreo, tuvimos una reunión con gente de la PGR, de FEBINTRA. En ese entonces era la señora Sara Irene Herrerías, quien estaba en PGR. Ella vino, hicimos ese rastreo. Se logra ubicar la posición geográfica del teléfono de Nixa. Ellos vienen, la gente de la PGR, traen un plano. Yo tengo ese plano, me pedí copia. Y en el plano se veía un lugar grande y se veían así como árboles y unas canchas, pero vienen las coordenadas y a simple vista creíamos que por el tamaño que se veía de donde sale la llamada era el cuartel militar, decíamos es un cuartel militar, pero no, después se hacen los acercamientos, las coordenadas y resulta que esa llamada sale de la Penitenciaría de Mujeres Santa Marta de Acatitlán. Entonces viene gente del Distrito Federal, de PGR con Sara Irene Herrerías y nos dicen que van a hacer un operativo, que la llamada de Nixa salió de la Penitenciaría de Mujeres en la Ciudad de México, Santa Marta de Acatitlán, y que se va a hacer un operativo con mucho hermetismo con el grupo antisecuestros de la Ciudad de México y que van a rescatar a Nixa y la van a traer. En ese momento era vital. Un mes después regresan y dicen que se cierra esa línea de investigación, que porque gente de las cárceles de México se entera de casos así y empiezan a hacer llamadas de extorsión. Entonces regresa la gente de PGR y nos dice, se cierra esta llamada, se cierra esta línea de investigación porque era una extorsión. Nosotros decíamos, no, era la voz de Nixa pidiendo auxilio, era Nixa diciendo, búsquenme, sigo viva. Entonces ellos dicen que no y que se cierra la línea de investigación y que la única línea de investigación que se queda es la de los militares. Bueno, muchísimas gracias, señora. Gracias, doctor Zaffaroni. Le pregunto a la jueza Elizabeth Odio si tiene alguna pregunta. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Yo me uno a la gratitud de mis colegas por su presencia ante esta corte y todo lo que esa presencia implica para usted y su familia. Gracias. Nixa Paola es su hermana. Así es. Según nuestros documentos, al momento de los hechos tenía 31 años Sí. de edad y una discapacidad motora Sí. en la mano y en la pierna derecha generada por un derrame cerebral. Sí. ¿A qué edad le dio el derrame cerebral a Nixa? No sé, a ver. Le dio le dio en el 2003. Nixa nació en el 78 y el derrame cerebral le da en el 2003. ¿No? En esa época, ¿de qué se ocupaba ella? ¿Qué hacía ella? ¿Estudiaba, trabajaba? Trabajaba. Nixa era secretaria ejecutiva y era la contadora de una clínica de cirugía plástica del doctor Alejandro Guerrero Reyes en Ciudad Juárez. Nixa en ese entonces, pero cuando le da el derrame, Nixa trabajaba creo en una constructora en Ciudad Juárez, Viveica se llamaba la constructora. Nixa era secretaria de ahí y le da ese derrame cerebral. ¿Y después de que le da el derrame sigue trabajando? Es pensionada de por vida
en el Seguro Social, porque por las secuelas que dejó el derrame, quedó hemiplegia al lado izquierdo y dolores de cabeza muy, muy fuertes. Yo me acuerdo que ella se enfermaba muy seguido y no la podía atender cualquier doctor, tenía que ser un neurólogo. Nitza, al momento que ella desaparece, el gobierno le quita la pensión y les quitan el servicio médico a sus hijas. Entonces ella no se ocupaba de ninguna actividad política ni educativa. Sí, mi colega le preguntó eso, pero a mí me gustaría estar segura. Nitza no hacía nada más que atender sus hijas. Sí, era todo, sacar adelante a su familia, era secretaria. ¿Y a dónde están ahora las hijas de Nitza? Aquí se encuentran las 3 hijas de Nitza. Están aquí. Están aquí, ellas también, al igual que yo, se vinieron a pedir asilo político. ¿Viven ¿a dónde entonces en este momento? Ellas viven en El Paso, Texas, en Estados Unidos, pero ahorita se encuentran aquí las 3. ¿Y también las amenazaron con quitarles la condición de asiladas políticas si venían aquí? El caso de ellas fue diferente. Cuando yo llego a pedir asilo político, lo primero que hacen las autoridades de migración es quitármelas a mí. Me dicen que yo no puedo tenerlas porque yo no tenía una custodia legal y que en Estados Unidos lo que contaba era el documento, no el parentesco de sangre. Se llevan a las niñas de Nixa por 2 meses a un albergue a la ciudad de Phoenix, a un albergue donde estaban los niños no acompañados, niños que cruzan la frontera solos. Eran las únicas niñas mexicanas. Y nosotros hacemos ya en Estados Unidos la custodia legal. Finalmente un juez me da la custodia y logró que me regresen a las niñas de ese albergue. Entonces ellas, como niñas no acompañadas, ellas sí arreglaron su residencia. Ellas son residentes ahorita, solo ellas. Solo ellas. ¿Quién más de su familia vive actualmente en México? La familia de José Ángel, toda la familia de José Ángel. Fuimos 37 miembros de la familia, todos desplazados. Nada más 11 miembros de la familia somos los que pedimos asilo político, los demás siguen en México. ¿Tienen algún tipo de hostigamiento? ¿Reciben algún tipo de amenazas actualmente? Pues las amenazas siempre han seguido. Yo creo que ahorita todavía. Muchas gracias. Rocío Irene, al momento de los hechos, tenía 18 años de edad. Sí. ¿Qué hacía Rocío Irene? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba? ¿Qué hacía? Rocío Irene ya no estudiaba, estaba trabajando en un súper de ahí del pueblo como cajera de un supermercado. ¿Y a dónde vivía? Ella vivía ahí en Ejido Benito Juárez. ¿Con ustedes? Con su familia, con su mamá y sus hermanos, su hija. ¿Tenía una hijita? Tenía una hijita de 2 años. ¿Esa hijita dónde está? Ahorita la niña está en Ejido Benito Juárez. ¿Con familiares? Sí, así es, con los hermanos de Rocío. Y José Ángel Alvarado era casado y tenía su propia familia, ¿es así? Sí. ¿En qué trabajaba José Ángel? José Ángel tenía 8 años y trabajaba en una maquiladora de Ciudad Juárez que se llama Vientec. Él ya era supervisor. ¿Y la esposa y los hijos de José Ángel, dónde están ahora? La esposa de José Ángel y los hijos se encuentran viviendo en Benito Juárez, en Ejido Benito Juárez, pero Obdulia se encuentra aquí en esta corte, la esposa. Entonces, cuando ustedes inician las pesquisas y las investigaciones para dar con el paradero de sus familiares, en realidad lo único que tienen ustedes son reuniones con funcionarios, no van ante un juzgado, no siguen ningún proceso. Nadie las conduce o los conduce ante los tribunales de justicia de México. No, nadie. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Y tomaremos nota de todo lo que usted nos ha dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, jueza
Elizabeth Odio. Corresponde ahora preguntarle al juez Humberto Sierra si desea interrogar a la declarante. Gracias. Por mi parte quisiera hacerle una pregunta, señora Alvarado. Sí. Usted mencionó al general Pedro Lumar. ¿Sí? Pedro, ¿Lunar? ¿Algo así se llamaba? no, Loman. Lomar. Loman. Lomar. Y dijo que fue dado de baja del ejército, se retiró del ejército, algo así dijo, ¿no? Sí, después de la reunión que tuvo con nosotros, en la que hay esta aceptación por parte de Manuel Gutiérrez, el teniente militar, a los días fue relevado de su cargo. Salió una nota en el periódico donde él es relevado de su cargo. ¿No sabe usted si continúan en el ejército? No sé, ¿Ni intentado tomar contacto con él? no. El teléfono que teníamos de él se perdió. Cuando lo relevan de su cargo, también el teléfono ya no funcionó. ¿Y usted dio cuenta de esto, de estas declaraciones que le hizo, estas afirmaciones que le hizo el general, ¿cómo me dijo que se era? ¿Lumar? Loman. Lomar. ¿Dio cuenta a la comisión de ello? Sí. ¿Informó a la comisión? Todo obra en el expediente. Yo creo que sí. ¿Cree usted que vale la pena que hiciera una extensión sobre, o alguna acotación sobre esta declaración del general? Yo creo que sí vale la pena que el general, pues… No, que no usted haga una declaración, digo, sobre eso. O sea, necesito información sobre lo que ok. dijo el general. Sí, Porque he estado buscando en el expediente y no encuentro, a lo mejor somos nosotros los que nos equivocamos, no encuentro que esté referencia a esta afirmación del general. ok. Entonces, me gustaría que se tomara nota de este particular. Sí, Muchas gracias por su declaración. gracias. Con esto damos por finalizada su participación en esta audiencia. Sin embargo, usted puede permanecer, se puede retirar, pero puede permanecer en la sala presenciando la audiencia. Gracias. Muy amable. Gracias. Señora secretaria, ruego llamar al segundo declarante. Gracias, presidente. Señor Jaime Alvarado Herrera. Buenos días. Muy buenos días a todos. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Yo soy Jaime Alvarado Herrera, Ciudad de México, México y la localidad de Chihuahua, Chihuahua. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al señor Alvarado Herrera que fue citado por la Corte para declarar sobre los hechos que le constan relacionados con el caso, las consecuencias que las alegadas violaciones de derechos humanos han tenido en su vida privada y familiar, las acciones de búsqueda de sus familiares, la exigencia de justicia y los alegados actos de hostigamiento, amenazas y violencia en contra de su núcleo familiar por la exigencia de verdad y justicia en el presente caso. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Gracias, señora secretaria adjunta. Buenos días, señor Alvarado. Buenos días. Corresponde ahora que los representantes procedan al interrogatorio correspondiente. Una vez más, solicito que se indique la persona que procederá al efecto. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gabino Gómez Escárcega, representante de las víctimas. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quiero que ¿a qué te dedicas? Soy mecánico. Yo quiero que nos informes aquí a toda esta honorable corte y a los presentes qué pasó el 29 de diciembre del año 2009. El año 2009
Yo me encontraba en la casa de mis padres entre 8 y 9 de la noche, cuando llega Obdulia Espinosa, mi cuñada, estresada, llorando, diciéndonos que habían levantado a mi hermano, José Ángel, soldados, a lo cual nosotros, yo y mi papá, salimos desesperados, agarramos la troca, el mueble, al cual nos dirigimos al lugar de donde los levantaron. Anduvimos buscando señas, algo que se viera por ahí. Había una mancha de sangre. Al otro lado, me voy al otro lado de la troca, encuentro unas rodadas, unas huellas donde se arranca una troca muy recio, patinando. Entonces yo me subo a la troca, al mueble que iba, empiezo a seguir esas huellas y desgraciadamente doy hasta la casa de Patricia Reyes. Cuando yo llego a la casa de Patricia Reyes, ella se encuentra asustada, frustrada, ella y su familia, con la desesperación de que también habían levantado a Rosa Irene. Platicando con ella, pues desesperada y todo, angustiada, llorando, la familia de ella. Me regreso otra vez a la troca, vuelvo a ver las mismas huellas y todo, y me sigo otra vez a seguir esas huellas. De ahí, siguiendo las huellas, esa troca llega a un canal donde pierdo totalmente las huellas de ese automóvil que yo iba siguiendo. De ahí lo que hago yo es dirigirme a la casa de mis suegros, a donde voy a conseguir un mueble, porque desgraciadamente en el que me moví primero se encontraba sin combustible, sin gasolina. De ahí me prestan un mueble, de ahí mismo me dirijo a Ricardo Flores Magón, que es el poblado más cerca de la localidad de Ejido Benito Juárez. Cuando yo llego a Ricardo Flores Magón, encuentro 2 trocas de soldados en un restaurante ahí a las orillas de Flores Magón. Entonces yo me acerco con ellos y me bajo el mueble, a cual se acerca un soldado conmigo y amablemente le pregunto que si había habido un levantamiento en Ejido Benito Juárez. Él amablemente también me contesta, sí hubo un levantamiento, dijo, sí hubo una redada. Le dije, ok, le dije, oiga, y le dije, disculpe, ¿a dónde pertenece esta redada? Dijo, al batallón 35 de Infantería de Nuevo Casagrandes. De ahí yo me regreso y me subo a mi mueble y me dirijo a la gasolinera a cargar combustible para el día siguiente yo salir temprano a la ciudad de Casagrandes. Pero en el transcurso de Flores Magón a Benito Juárez, yo llego a Benito Juárez a la comandancia de Ejido Benito Juárez. Llego y cuando me bajo del mueble, entro y en el escritorio está el comandante Mario Castro hablando por teléfono, a cual yo lo escucho, que está recibiendo la llamada y le dicen, sí, ya vamos saliendo, vamos aquí por un camino de terracería llamada La Pista, así se llama ese camión, que era donde aterrizaban los aviones. Y de ahí yo salgo otra vez recio en mi mueble a seguir esa troca. Sí, la alcanzo a cierta distancia, donde prende las luces, porque va con luces apagadas. A cierta distancia yo veo que prende y apaga las luces, la alcanzo, y le digo a mi papá que le voy a echar la troca encima, en la que iba yo, porque pues yo ya andaba frustrado, enojado, porque lo habían levantado. Entonces me dice papá que no le eche nada, porque no lo vamos a alcanzar a llegar, que nos van a balacear, rafaguear, en fin, soldados. Me regreso a mi domicilio, porque mi madre se nos había puesto mala con la noticia. Llego a mi casa y vemos a mi mamá y todo bien. Y al día siguiente yo salgo, o sea, yo y mi familia salimos muy temprano a Casagrandes, al batallón 35 de Infantería. Cuando llegamos al batallón, llegamos y lo primero que hacemos es acudir a una caseta que tienen ellos de información. Cuando llegamos a esa caseta de información, se acerca un soldado, el que está a cargo de ahí, de la información, se acerca y nos trata muy feo, groseramente, que
por respeto no puedo decir palabras, ¿verdad?, de cómo se nos trató. Entonces, nos dice que nos retírenos, me subo a mi mueble otra vez y esperamos ahí, y no, esperamos y nada. De ahí yo me dirijo a una asistencia de gobierno que está atrás de la Coca-Cola. Cuando yo entro a esa asistencia de policía, ¿verdad?, no sé si sería ministerial o procuraduría, no sé. Yo llego ahí y me topo con el licenciado Leiva, al cual yo le comento mi caso, a qué voy, y me dice, desconozco el problema. Dice, déjame hablo a Buenaventura, dice, con Aarón, que era el encargado del Ministerio Público de Buenaventura. Y sí, agarra el teléfono y se pone a hablar con Aarón. Y definitivamente pues nosotros estamos escuchando, mi papá, mi hermano y yo estábamos escuchando ahí en un lado de lo que está hablando Leiva. Y le dice que sí, afortunadamente, o sea que sí había habido una redada en Ejido Benito Juárez, que habían sido levantados 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Entonces, pues ya, me dice, pero ya se ponen a platicar entre ellos, se sienta y ya nos dice, sí, dice, pero necesitan regresarse a Buenaventura a levantar una denuncia, dice, porque no podemos saltar la Buenaventura, el municipio. Entonces nosotros volvemos a agarrar el mueble, la troca, nos regresamos a Buenaventura y no había nada, o sea, estaba cerrado, o sea, nos regresamos y estaba cerrado con Aarón en Buenaventura. Estuvimos esperando a ver si había ahí en Buenaventura, no abrió. Nos volvimos a regresar a Casadrandes con la ilusión de que se nos entregaran. Y no, llegamos otra vez a información y nos dice que no, que ahí no puede haber hecho eso. Entonces hablamos a un primo que tiene contactos en la federal y nos dice que nos esperemos un rato y que él se va a comunicar. Entonces ya se comunica mi primo y nos dice que sí, que efectivamente sí están ahí, que se nos va a entregar en el transcurso del día como a las 2, 3 de la tarde. Pues nosotros a esperar otra vez, ahí esperando. Se llega a las 2, 3, 4, 5 de la tarde y nada. Se llega a las 7 y nada. Entonces ya nos dice que nos pasemos a retirar la información que teníamos y nos pasamos a retirar. Entonces llegamos a... No, mentira, me equivoqué, perdón. Ese día nos quedamos precisamente ahí donde conseguimos una casa que nos prestan. Se nos presta una casa, allí amanecimos. Al día siguiente, la familia nos juntamos y vamos con Aarón a la Buenaventura, a donde va a ser levantada la denuncia. Cuando llegamos con Aarón, él dice que sí, que sí ha habido un levantamiento, que son 3 personas. En eso yo me salgo, porque pues yo ya enojado, frustrado de tanta arbitrariedad. Yo me salgo, se quedan adentro María Jesús, Patricia Reyes y miembros de mi familia. Entonces, ya cuando salen ellas, nos volvemos a dirigir a Casadrandes, cual volvemos a acudir otra vez y no, nada, otra vez, nada y nada. Se llegan las 7, las 8, las 9 y nada. En eso nos dice el informante que nos pasemos a retirar, que a él se lo van a entregar, que él nos lo va a entregar en Ricardo Flores Magón. Entonces nosotros contentos, porque ya nos había dado eso, que nos lo iba a llevar y todo. Nos regresamos, esperamos toda la noche y nada, otra vez nada. El día primero nos levantamos toda la familia, porque le habían dicho que se lo iban a entregar y no lo entregaron. Entonces recibí una llamada que no se lo iban a entregar, que se lo van a acudir al Cerezo de Ciudad Juárez. De ahí, nosotros pues ya cuando nos dan la noticia, lo que hacemos es levantar todas las cosas y salir a la ciudad de Juárez. Cuando llegamos a la ciudad de Juárez, llegamos derechito al Cerezo, a información, a ver si era cierto que ya iba a estar ahí.
esperando, nos dijeron que nada, y nada, 2, 3 días, nada. Al último yo acudo a la CNDH de Ciudad Juárez. Jaime, si me permites, por razones de tiempo, para que nos relataras, cuando tú haces y tu familia todo este recorrido por las diversas instancias de gobierno y que les informaban que les iban a entregar, que iban a salir, que tú les creías o ustedes pensaban que era cierto, ¿por qué? Yo pensaba que sí nos los iba a entregar, porque en estas mismas fechas, los soldados y federales levantaron mucha gente inocente en el pueblo que la golpeaban, la torturaban y los dejaban ir. De hecho, yo platiqué con 2 amigos míos, muy amigos míos. De hecho, él era un cuñado mío, a cual él me dijo que sí, que él había sido levantado, lo habían golpeado, pero que lo soltaban. Con esa esperanza yo tenía que nos lo fueran a entregar, a cual yo no puedo decir los nombres de ellos, porque tienen miedo a soldados y federales, porque los levantaban y los golpeaban. Y luego, después de que hacen todos estos recorridos, todas estas búsquedas, la esperanza, transcurre el tiempo, ¿y qué les pasó los subsiguientes meses o años? ¿Qué sucedió con la familia? ¿Dónde están? Pues a raíz de esto hemos sufrido, de ahí empezamos a sufrir amenazas. La primera amenaza fue a mi señor padre, a José Ángel Alvarado, a cual le llaman por teléfono y le dicen que tenemos que dejar Ciudad Juárez en 24 horas porque nos van a matar de uno por uno como perros. De ahí dejamos Ciudad Juárez, nos trasladamos a vivir a Ejido Benito Juárez cierto tiempo, porque no podíamos estar mucho tiempo en Ejido Benito Juárez por cosas de trabajo de mi familia, que trabajaban en maquilas y pues no se les otorga permiso suficiente para poder estar lejos de sus trabajos. De ahí regresamos. De ahí, pues, ellos rentamos casas fuera, retiradas de los domicilios que habíamos abandonado. De ahí yo me voy a mi casa también. Una tarde yo recibo una llamada que me dicen que están robando la casa de mi hermano José Ángel. Entonces yo agarro una bicicleta. Vivíamos cercas en Ciudad Juárez, vivíamos cercas. Entonces yo me dirijo en la bicicleta a ver qué es lo que está pasando con la casa de mi hermano. Llego y sí, la tapa de donde entra el aire en el techo estaba quitada, donde habían querido entrar. Entonces yo llego y tapo otra vez y todo, y cierro y me vuelvo a ir otra vez a mi domicilio. En el transcurso de la casa de mi hermano a mi domicilio, cuando voy en la bicicleta, yo escucho unos rezumbidos muy fuertes. Entonces me llama la atención, porque no fue un rezumbido, fueron varios. Volteo hacia atrás y veo una troca de reciente modelo, una Chevrolet gris. Yo la vi, claritamente la vi, porque pues oí los rezumbidos y volteé y la vi bien. Entonces yo sigo en mi bicicleta, cuando de repente siento un impacto que me pega y salgo volando no sé cuántos metros, desconozco, lo asustado. Duré unos minutos ahí acostado, que fueron los minutos más largos de mi vida. Duré acostado, la troca hace medio parada y se arranca. En lo que se arranca, pues yo me levanto, la cara toda llena de sangre, la clavícula quebrada. Aquí tengo una cicatriz que todavía se encuentra a raíz de eso. Llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, lo primero que hacemos es hablar por teléfono. De ahí hablamos con una licenciada de Derechos Humanos, no recuerdo su nombre. Con Emilia González, perdón. Con Emilia González, a la cual ella me lleva al doctor, se me pone una fédula y se me arregla la cara.
De ahí deciden sacarme al estado de Sonora, a cual salgo al estado de Sonora porque allá se encuentra una prima allá, María de Jesús Alvarado Espinosa, quien ya vive allá, también por amenazas y hostigamientos. Entonces a mí tratan de sacarme también para allá y me voy. Cuando estoy allá, a los cuantos días, recibo una llamada de mi señora, la cual me dice que mi casa ha sido totalmente destruida, que me la dejaron hechas garras, con un letrero ahí que me decía que me había salvado la primera vez, que la segunda no me salvaba. ¿Y qué más sucedió dentro de esta vivienda? Me la destrozaron toda y pues muchas cosas que vino. Ay. Jaime, ¿tú quién piensas que hizo todo esto? Tú señalas que el atropellamiento, ¿por qué señalas? Bueno, entiendo que cuando dices muebles te estás refiriendo a vehículos y señalas un mueble Silverado. ¿Por qué en específico te refieres a las características de este vehículo? Porque desgraciadamente esos vehículos Chevrolet, así que los usan los ministeriales y ese tipo de gente. Ahora lo de mi casa, lo de mi casa fueron miembros de la policía también, porque investigaciones que se hicieron y todo, y por parte de los vecinos y todo, declaraciones que están firmadas, los vecinos dicen que se oían hablar con radios, con claves que nomás usan la policía, que ya tenía días rondando alrededor de mi casa. Jaime, ¿actualmente dónde vives? Yo vivo en el estado de Chihuahua. ¿Por qué estás viviendo ahora en Chihuahua? Yo vivo en el estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, ¿no? Porque desgraciadamente es el sistema de seguridad que el gobierno proporcionó a las casas de nosotros en Ciudad Juárez, que es la casa de mi hermana. Le pusieron cámaras de seguridad, pusieron alambrado electrónico de seguridad y varias cosas, a la cual de ellas lleva la muerte de un sobrino, porque se nos acusa de que somos gente mala vida por el sistema de cámaras y esas cosas. A raíz de eso, volvemos otra vez a distanciarnos y andar fuera cada uno de nosotros. Jaime, ya el tiempo se nos está terminando. ¿Tú qué le pedirías a esta honorable corte? A esta honorable corte yo le pediría, por favor, que se pusiera cada uno de ellos en los zapatos de nosotros, lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, lo que hemos andado sufriendo hambres por todo el estado de Chihuahua. Pues muchas gracias, sería todo de nuestra parte. Agradezco a los señores representantes por el interrogatorio efectuado y tengo a bien solicitarle al Estado que formule las preguntas que estime pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, Erasmo Lara Cabrera, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Don Jaime Alvarado Herrera, primero quisiera reconocer muy respetuosamente su presencia en esta audiencia, por supuesto. Si me permite, le haría un par de preguntas realmente muy breves. En primer lugar, usted nos menciona en su declaración que usted se encontraba en su casa cuando suceden los hechos. En ese sentido, ¿presenció usted personalmente los hechos del 29 de diciembre de 2009? No, yo no presencié eso. A mí se me avisó. Yo vivía en la casa de mis padres. A él lo levantaron como a 600 metros de mi casa donde yo me encontraba. Perfecto, muchísimas gracias. También al mencionar los distintos contactos con distintos funcionarios públicos, menciona al señor Aarón Enríquez. ¿Le consta a usted o conoce usted las declaraciones de este funcionario sobre el hecho de que no necesariamente le constaba que hubiera sido personal militar el que hubiera llevado los hechos? A ver, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, perdón, sí, con mucho gusto. Si conoce usted las declaraciones de Aarón Enríquez,
que hizo en 2010, me parece, en donde señala que no le constaba necesariamente que hubiera sido personal militar. Mire, yo lo que sí puedo decir es que yo, por ejemplo, esta pregunta que me está haciendo, yo pues, sé de lo que me han platicado mis primas y mi hermana y ellas, porque de hecho ellas son las que siempre andaban al frente de las denuncias y eso. Perfecto, le agradezco muchísimo. En alguna parte de su declaración menciona que hubo una situación en que soldados levantaban a gente en el pueblo, la golpeaban y la soltaban. A la luz de la presencia de la delincuencia organizada en la zona, ¿conoce usted de situaciones similares, pero por otro tipo de actores? Pues es que los soldados siempre han levantado a la gente ahí y la golpeaban, las dejaban tiradas. De las informantes que yo les comentaba, que son muy amigos míos, ellos fueron golpeados y encerrados en el batallón 35 Infantería, pero no puedo decir sus nombres, como dije, no puedo mencionar nombres por miedo a la seguridad que hay, del miedo a los soldados, a federales, que los golpeaban y los dejaban. Entonces tienen miedo que los vuelvan a golpear y otra vez, pues, no está fácil. Muchas gracias. Por último, con relación al allanamiento que menciona de agosto de 2011, me parece, ¿está usted al tanto de las distintas diligencias de investigación, periciales, etcétera, que se han llevado a cabo por parte de la autoridad ministerial? Pues es que, pues si no informa nada, la ministra, ¿no? Muchas gracias. Le agradezco una vez más y reconozco una vez más muy respetuosamente su presencia. Gracias, señor presidente. Muy amable la representación del Estado. Corresponde ahora otorgar la palabra a los señores jueces que deseen hacer alguna pregunta al declarante. En primer lugar, juez Patricio Paz Muñoz. Gracias, señor presidente. Gracias por su presencia, señor Alvarado. ¿Podría compartirnos cuando sucedieron los hechos que está usted relatando y conforme acaba de señalarnos, estuvieron esperando un par de días a tener una respuesta, pero pasó casi una semana desde el hecho hasta cuando ustedes acudieron a la comisión? ¿Por qué demoraron tanto? ¿Que tenían esperanza de que encontrarles o por qué razón demoraron tanto? Demoramos tanto, por lo que decía yo, que teníamos esperanzas de que sí nos lo fueran a entregar, porque ya habían aceptado que sí lo tenían. Entonces nosotros esperamos días para ver si era cierto que se nos iba a entregar, pero desgraciadamente pues no se nos ha entregado ni se nos ha dicho nada hasta ahorita. ¿Y por qué prefirieron o por qué tomaron la decisión de solo acudir a la comisión y presentar una queja? ¿Por qué no fueron al Ministerio Público? ¿Por qué no denunciaron el hecho en un organismo ya más judicial y solo fueron a la comisión? ¿O si presentaron alguna denuncia al Ministerio? Sí hubo denuncias en la PGR de Ciudad Juárez, nomás que, como le digo, yo desconozco esas denuncias porque las que andaban al frente siempre eran las mujeres. Yo por eso no tengo denuncias. ¿No conoce lo que pasó con esas denuncias? Pues es que, como le digo, yo lo que hacía era andarlas moviendo de un lado a otro. Yo era como dice uno, yo era el chofer. Yo las remitía a varios lugares. Por ejemplo, a Juárez, de Juárez a Casas Grandes, de Casas Grandes a Chihuahua, y de Chihuahua otra vez a Juárez, que fueron varios movimientos que anduvimos haciendo. Cuando ustedes deciden, usted, su padre y creo que es otra persona más, seguir a este vehículo, al convoy de vehículos, ¿por qué ustedes tenían la certeza que ahí estaba su sobrino? ¿Cómo sabían que estaban ellos ahí? Porque ¿cómo tenía certeza de esto? Certeza no había de que fueran ellos ni nada, ¿va? Yo lo que sí, que por la plática que oí al comandante Mario Castro y lo que estaba diciendo,
Por eso yo seguía esa camioneta, a la cual digo, yo no vi, yo lo más, porque no llevaba luces, y era un polvaderón que no me dejaba ver. Yo iba a una cierta distancia como de 100, 150 metros, porque como es camino de terracería y va muy recio, no se aprecia las cosas, y con luces apagadas y de noche menos. Y podría dármenos su opinión, su criterio. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones para el asesinato de su sobrino Fabián Alvarado? ¿Qué pasó? ¿Ustedes tienen alguna evidencia, tienen algunos elementos que permitan pensar que esto estuvo relacionado con el hecho de la desaparición de su sobrino, o no, o es un hecho completamente diferente a este? Bueno, lo que decimos nosotros, que no sabemos, ¿verdad? No sabemos si pertenece al mismo caso o viene de acá. Nosotros lo que decimos es que se nos acusaba por el sistema de seguridad que se puso por el gobierno, que fueron cámaras, alambrado electrónico y todo, que llama mucho la atención, que decían que, como dije, que creían que andábamos nosotros en otros pasos, o sea, por el sistema de seguridad. O sea, ¿ustedes que les acusaban de actos delincuenciales? Así es. Y su sobrino supuestamente murió en algún acto de policía, le reprimieron, le dispararon, ¿cómo fue eso? Pues nosotros nos encontrábamos, pues yo me encontraba trabajando fuera de la casa cuando, pues él trabajaba en un Uber, así se llama, como tipo taxi en Ciudad Juárez. Entonces, ese día pues él descansaba, iba por su familia cuando fue agredido afuera de la casa de la muchacha. Desconozco por qué haya sido. ¿Y nunca más se tuvo algún resultado de investigaciones de esa muerte? ¿Nunca hubo responsables, nada? La verdad, yo de ahí nos trasladamos a darle su entierro, ¿eh? De ahí pues yo ya me retiro de Ciudad Juárez por miedo y por todo me retiro de Ciudad Juárez. Ahora radico en Chihuahua. Y por último, usted que conocía a su sobrino, ¿él tenía qué tipo de actividad? Ya algo nos indicó, ¿qué actividad realizaba? ¿Era una persona de lo más normal y corriente? ¿O tenía actividades políticas? ¿Era un líder de algo? ¿Qué era? No, él era humilde, trabajador como nosotros, o sea, él era como tipo taxista, así se puede decir. Era su trabajo. ¿Nunca antes fue detenido por algún hecho? Nunca ha sido detenido ni nada. Era un joven muy tranquilo, no pisteaba, no tomaba, no fumaba, no nada, muy tranquilo él. ¿Y nunca le amenazaron antes del hecho? ¿Nunca tuvo ningún tipo de agresión o amenaza? Pues la verdad que yo sepa, desconozco, pero yo creo que no. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. Gracias, juez Pazmín. Le pregunto al juez Zaparoni, a la jueza Elizabeth Odio. Sí. Gracias, presidente. Don Jaime, buenos días, muchas gracias por haber venido hasta aquí Gracias a a ustedes por darnos escucharnos. testimonio de lo que ha ocurrido en su familia. Nos dijo usted que ustedes, toda la familia, le entendí, trabajan en maquilas, ¿así es? Así es, toda la familia trabajamos en maquilas, pues mi padre y yo pues, somos los que trabajamos en la mecánica. Son maquilas de ropa y trabajan hombres y mujeres. Sí, son maquiladoras de distintas cosas, como mi hermana trabajaba en una de donde hacen aparatos para enfermería, y los otros trabajan haciendo hélices para la energía del futuro. O sea, son diferentes tipos de trabajo los que ellos tienen, pero son maquiladoras. Gracias, don Jaime. Usted nos ha narrado cómo han tenido que desplazarse a diferentes lugares por razones de seguridad.
Sí, así es. ¿Diría usted que esos desplazamientos de alguna manera han contribuido a ayudarles o es lo contrario? Es decir, ¿viven más seguros cuando se desplazan o por qué siguen desplazándose? Sí, pues seguimos desplazándonos porque pues ya está muy difícil la situación con nosotros, porque siempre que teníamos una junta con gobierno, siempre que iba a pasar algo, una junta, una reunión, algo, siempre no faltaban los hostigamientos de policías, de todo eso. Entonces, pues mejor decidimos, o sea, yo ahorita por eso estoy desplazado de Ciudad Juárez, por miedo. Sí. Es decir, ustedes viven con miedo y ese miedo los hace tratar de buscar más seguridad en otras partes, ¿así es? Así es. Antes de que se llevaran a estos 3 familiares suyos, ¿ustedes habían recibido alguna amenaza previo a esto? ¿Habían tenido algún tipo de hostigamiento? Nunca habíamos sufrido ni un hostigamiento, nada, porque pues, somos una gente, como les digo, una gente pobre, trabajadora, éramos muy unidos, hasta que desgraciadamente pasa lo que ha pasado. Don Jaime, me llama la atención que usted lo mencionó un par de veces, que cuando iban a hacer las gestiones, las que iban eran las mujeres. Sí, así es, porque ya a través del tiempo, como fue transcurriendo las cosas, nosotros tenemos mucho que agradecerles al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque siempre nos apoyaron desde que comenzamos esta lucha. Entonces, de ahí, las que entraban ellas en entrevistas y todo, pues tenían que ser mujeres, porque era Centro de Derechos de las Mujeres. Entonces, y uno como hombre también, por seguridad, porque las mujeres pues se quedan en casa, a veces, ¿va? Cuando no trabajan. Y nosotros los hombres siempre andamos en la calle. Era por medida de seguridad que yo, por eso, me abstenía las denuncias y todo eso. Don Jaime, en este clima de inseguridad que han vivido ustedes en esta zona, en estas zonas donde se han ido desplazando, ¿ustedes nunca tuvieron noticia de que a las mujeres, cuando se las detenía en la policía, eran víctimas de violencia sexual? ¿Nunca tuvieron noticia de eso? Pues no, la verdad no, yo no. Es decir, a las mujeres no les pasaba nada. No, siempre en Ciudad Juárez está así. Ajá. De Ciudad Juárez sí, hay muchas muertas de Ciudad Juárez. Pero le digo, a nosotros, o sea, a la familia, a lo que respecta a mi familia, nosotros, como le digo, pues somos gente trabajadora que pues desgraciadamente no, sí oímos por noticias, por periódicos, pero al respecto a la familia que nosotros hayamos sufrido, pues no había pasado hasta ahora que levantan a mis 3 familiares. Sí, don Jaime. Así es. Bueno, de todas maneras, don Jaime, muchísimas gracias por la contribución que nos ha hecho para el esclarecimiento de estos hechos. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, jueza Odio. Juez Sierra Porto. No, señor presidente. Yo tampoco tengo preguntas. Termina el interrogatorio. Puede usted retirarse, pero puede permanecer en la sala como asistente, oyente. Ok, muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien. Ahora haremos un receso de 10 minutos. Luego, por lo tanto, se suspende la sesión. Por favor, todos de pie, la Corte se retira.